Jacqueline Talavera Nava, licenciada en Derecho de la Universidad La Salle Campus Morelia y pasante de la licenciatura en Contabilidad del Instituto Tecnológico de Morelia. Curso la materia de Impuesto al Consumo, IVA, en la Universidad de las Américas Puebla, impartida por el Dr. Pedro Córdoba Farciert. En el presente curso analizamos el Impuesto al Valor Agregado, IVA, y el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, IEPS. Estos impuestos son contribuciones indirectas que gravan al consumo. Gravan la utilización de la riqueza que hacen presumir una capacidad contributiva. El IVA grava a las personas físicas y morales que en territorio nacional realizan actos o actividades tales como enajenación de bienes, prestación de servicios independientes, se otorguen el uso o goce temporal de bienes o se importen bienes o servicios. El impuesto se calculará aplicando la tasa del 16% por lo general. En la zona fronteriza es del 11%. En el caso de alimentos y medicinas como la exportación es del 0%, lo que es diferente a la exención, ya que la tasa del 0% sí causa impuesto y la exención no la causa. El ejercicio es mensual. La ley del impuesto al valor agregado establece que se traslade el impuesto a las personas que adquieran bienes, usen o gocen temporalmente o reciban los servicios. Se entiende por traslado el cobro o cargo que el contribuyente debe hacer a las personas de un monto equivalente al impuesto, inclusive cuando se retiene. Los contribuyentes a los cuales se les permite acreditar, es decir, recuperar el impuesto que se trasladó, el impuesto que nos trasladan se puede restar el IVA cobrado, al que se le llama IVA trasladado. El IVA que pagamos en nuestros gastos se llama IVA acreditable. La diferencia entre los dos impuestos es el IVA a pagar. Quienes efectúan retención sustituyen al enajenante, prestador del servicio u otorgante del uso o goce temporal de bienes en la obligación de pago y del entero del impuesto. El retenedor efectúa la retención del impuesto en el momento que se paga el precio o la contraprestación y sobre el monto efectivamente pagado y lo va a enterar a más tardar el día 17 siguiente. Me voy a permitir realizar un ejercicio en el que se calcula el IVA a pagar en el mes de agosto de 2012 de la persona física Roberto López Guzmán por la prestación de servicios, tomando en consideración los siguientes importes del mes. La persona física tiene los siguientes gastos por los cuales ha pagado el IVA. Se calcula así el IVA acreditable, que es el que se podrá restar al IVA trasladado. Entonces la diferencia del impuesto a pagar es el siguiente. Ahora, para mejor comprensión, me permitiré ejemplificar con la declaración informativa anual en los formatos de Hacienda. Ahora bien, en lo personal, pago este impuesto derivado a que tributo en el régimen de pequeños contribuyentes. De acuerdo con la ley del impuesto sobre la renta, se consideran repecos los que cumplen los siguientes requisitos: ser persona física que realice actividad empresarial, que únicamente enajene bienes o presten servicios al público en general, y que los ingresos propios de la actividad empresarial y los intereses obtenidos en el año calendario anterior no excedan de 2 millones de pesos. De conformidad con la ley del impuesto al valor agregado, las personas físicas que hayan optado por pagar el ISR mediante estimativa de las autoridades fiscales pagarán el IVA mediante estimativa del impuesto que practican las mismas autoridades. Entonces, no se opta por pagar el IVA en los términos generales de ley. Se determina una cuota fija integrada, que se va a pagar por bimestre. Esta cuota incluye tanto el IVA como el ISR y el YETU, tomando en cuenta la información proporcionada por el contribuyente en cuanto a los ingresos promedios obtenidos. La cuota será determinada conforme a una tabla que es publicada en el Periódico Oficial del Estado, que para el ejercicio 2012 es el siguiente.
Entonces, si bimestralmente se obtienen ingresos, por ejemplo de 12,000 pesos, se encuentra en el rango de 0 a 13,000 pesos, por lo que se tiene que pagar una cuota de 267. Los impuestos se pagan imprimiendo un talonario que contiene los 6 pagos bimestrales. En este caso, de todos los gastos que realizo, como los pagos de agua, energía eléctrica, renta de inmueble, ya no se acredita el IVA que se paga. Igualmente, en mi ámbito laboral, cuando debo pedir facturas, debemos verificar que se cumplan con los requisitos de comprobación fiscal, al adquirir un bien, un servicio o un arrendamiento. Existen dos tipos de comprobantes, los simplificados y los que cumplen con todos los requisitos fiscales. Así, ejemplifico con las siguientes facturas. Por último, respecto al IEPS, este se causa antes del IVA. Tienen el mismo objeto, enajenación, prestación de servicios e importación de bienes, y la conformación de la base gravable se define en términos similares del IVA, aunque el IEPS establece un régimen particular para cada tipo de bien o servicio de que se trate, se pueden apreciar unas diferencias sustanciales entre ambos tributos. Las tasas son muy variables y llegan hasta el 160%, esto es en el caso de cigarros y puros labrados. El IEPS se utiliza para elevar los costos de consumo de ciertos bienes o servicios que pueden generar daños a la salud, tales como la contaminación o consecuencias sociales poco deseadas. Los bienes cuya enajenación es gravada en términos de la ley son los siguientes: las bebidas con contenido alcohólico, la cerveza, la gasolina, los cigarros, puros, refrescos, entre otros. Gracias.